Los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, de Marx, por Herbert Marcuse. 6. Nuevas fuentes para la interpretación de los fundamentos del materialismo histórico. 5. El hombre no se pierde en su objeto si éste se convierte para él en objeto humano o en hombre objetivo. Esto solo es posible en la medida en que el objeto se convierta para él en un objeto social y en que él mismo se convierta para sí en un ser social, así como la sociedad se convierte para él en un ser en este objeto. Para que la reificación sea quebrantada, se requieren dos condiciones. Las relaciones objetivas se deben volver relaciones humanas, es decir, relaciones sociales, y deben llegar a ser reconocidas como tales y mantenidas conscientemente como tales. Entre estas dos condiciones existe una interrelación fundamental, la de que las relaciones objetivas no pueden volverse humanamente sociales, sino cuando llegan a ser conscientes como tales para el hombre, en un reconocimiento del hombre en sí y como objeto. Encontramos aquí de nuevo el papel central que juega un conocimiento determinado, un devenir para sí del hombre, como fundamento de la teoría marxista. ¿En qué medida un conocimiento, el conocimiento de la objetivación como objetivación social, puede convertirse en la verdadera palanca de la evolución y superación de toda reificación? Sabemos que la objetivación es esencialmente una actividad social, que el hombre se reconoce como ser social y precisamente en sus objetos y en su trabajo sobre ellos. El análisis de la objetivación que quebranta la reificación es el que revela a la sociedad como objeto de la objetivación. Pues la sociedad no existe como sujeto fuera de los individuos. Marx expresamente pone en guardia contra el error que consiste en oponer a los individuos la sociedad concebida como una dimensión independiente. Sobre todo, es necesario evitar el fijar de nuevo la sociedad como una abstracción frente al individuo. El individuo es el ser social. La manifestación de su vida, inclusive si no aparece bajo la forma inmediata de una manifestación colectiva de la vida cumplida en unión con otros y al mismo tiempo que ellos, es, en consecuencia, una manifestación y una afirmación de la vida social. El reconocimiento de la objetivación significa entonces el reconocimiento de la manera como el hombre y su mundo objetivo, como relaciones sociales, se han convertido en lo que son. Significa el reconocimiento de la situación histórico-social del hombre. Ahora podemos comprender el pleno sentido de este reconocimiento si recordamos que el comportamiento consciente del hombre, en la medida en que revela su verdadera esencia y su verdadera realidad, no es un conocimiento teórico, una contemplación pasiva y que no compromete a nada, sino una praxis. La abolición de lo simplemente existente para convertirlo en medio de su libre autorrealización. El reconocimiento de la situación histórico-social es, pues, en sí, el reconocimiento de una misión que obliga e impone deberes, la realización práctica de la realidad verdaderamente humana, exigida por esta y en esta situación. Con esto queda dicho también que el reconocimiento que impone esta misión no es, en manera alguna, accesible a todos y cada uno. Esta misión no puede ser reconocida sino por aquellos a quienes la situación histórico-social la impone solamente, la impone realmente. No podemos seguir aquí el razonamiento de Marx, que muestra que en la situación que él analiza, el proletariado se convierte en el portador de este reconocimiento. Marx mismo ha dado la formulación más concisa de esta relación al final de la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Esta misión no es la misión del hombre, sino una misión histórica determinada del hombre comprometido en una situación histórica determinada. Pues sabemos, ya que toda realidad humana es una realidad histórica, que el hombre no tiene su acta de nacimiento sino dentro de la historia. Por esto, es necesario que la abolición de la alienación parta siempre de la forma de la alienación que es el poder dominante. Obligada a tener en cuenta las condiciones que le son impuestas por la historia,
La praxis de la abolición debe comprender estas condiciones y apropiárselas para poder ser una abolición real. Al mismo tiempo que el conocimiento de la objetivación, en cuanto a conocimiento de la situación histórico-social del hombre, descubre las condiciones históricas de esta situación, recibe la fuerza práctica y el carácter concreto que la convierten en palanca de la revolución. Se comprende ahora que el problema del origen de la alienación, el conocimiento del origen de la propiedad privada, debe ser parte integrante de la teoría positiva de la revolución. La manera en la que Marx trata el problema del origen de la propiedad privada revela de nuevo el carácter inédito de su método. Marx tiene la convicción fundamental de que el hombre consciente de su historia no puede caer en una situación que él mismo no se haya dado, y que solo él puede liberarse de cualquier situación. Esta convicción fundamental se ha expresado ya en la noción de libertad que aparece en los manuscritos. Ella misma surge claramente en la tesis, según la cual la emancipación de la clase obrera no puede ser sino la obra de la misma clase obrera a través de su fundamento económico. Esta convicción no está en contradicción con el materialismo histórico, sino cuando se le falsifica, convirtiéndolo en un materialismo vulgar. Si las relaciones de producción se han convertido en trabas, en un poder extraño que determina al hombre, esta evolución ha sido posible porque el hombre mismo se ha despojado de su poder sobre las relaciones de producción. Esto es verdad aun si se considera que las relaciones de producción están condicionadas, en primer lugar, por las fuerzas de producción naturales que el hombre encuentra en su medio. Por ejemplo, las condiciones climáticas y geográficas, la naturaleza del suelo, las materias primas. Y si se deja de tener en cuenta el hecho de que todos estos antecedentes existen siempre bajo una forma transmitida por la historia, o mejor dicho, son incorporados dentro de formas de comunicación humanas y sociales determinadas. Pues la situación que le es dada al hombre por esas fuerzas de producción preestablecidas solo se convierte en una situación histórico-social en el momento en que el hombre reacciona ante estos antecedentes y por la forma como se los apropia. Las relaciones de producción reificadas, como poder extraño y determinante, son en realidad siempre objetivaciones de cierto comportamiento del hombre social, y la recuperación de la alienación que se expresa en esas relaciones de producción no puede ser total y real, sino cuando puede fundar la revolución económica en este comportamiento. Así, el problema del origen de la propiedad privada se convierte en este otro. ¿Mediante qué comportamiento el hombre mismo se ha despojado de la propiedad? ¿Cómo? Preguntamos ahora. ¿Llega el hombre a alienar su trabajo, a hacerlo extraño? ¿Cómo esta alienación se ha establecido en la esencia del desarrollo humano? Y Marx agrega plenamente consciente de la importancia capital de este nuevo interrogante. Ya hemos dado un gran paso hacia la solución de este problema, transformando la pregunta por el origen de la propiedad privada en la pregunta por las relaciones del trabajo alienado con la marcha del desarrollo de la humanidad. Pues cuando se habla de la propiedad privada, se cree tener que ver con una cosa exterior al hombre, y cuando se habla del trabajo, directamente con el hombre mismo. Esta nueva forma de poner el problema es ya inclusive su solución. La respuesta completa a este problema no figura en los manuscritos económico-políticos. Marx la expone en su crítica posterior de la economía política. Pero lo que ya existe en los manuscritos sobre esto es la prueba, fundada en la determinación de la esencia del hombre, de que la objetivación implica la tendencia a la reificación, de que el trabajo implica la tendencia a la enajenación. Es decir, que la reificación y la enajenación no son sucesos históricos fortuitos. En relación con esto, se prueba también que el obrero mismo, por su enajenación, engendra al no trabajador, y con ello el dominio de la propiedad privada. Y como en consecuencia él tiene su destino en las manos no solamente en su emancipación, sino también en los orígenes de su alienación. Refiriéndose al resultado final de la fenomenología de Hegel, Marx define la alienación como autoalienación, procedente de la esencia del hombre. La relación real, activa, del hombre consigo mismo, como ser genérico, solo es posible porque el hombre exterioriza realmente, por la creación, todas sus fuerzas genéricas,
porque se comporta frente a ellas como frente a objetos, lo cual, a su turno, solo es posible, desde luego, bajo la forma de alienación. Las últimas palabras están subrayadas por nosotros. ¿Por qué este comportamiento no es posible, sino bajo la forma de la alienación? El pasaje citado no nos proporciona ninguna explicación, y esta, en sentido estricto, es imposible por lo demás, pues nos encontramos en presencia de una relación de hecho que tiene su base en la esencia del hombre, porque es una esencia objetiva, y que como tal no puede ser designada sino como una relación que toca su esencia. Es la necesidad, de la cual hemos hablado, que tiene el hombre de objetos exteriores a él, que no pertenecen a su esencia y que lo oprimen, ante los que debe comportarse como frente a objetos exteriores, aun cuando no se conviertan en objetos verdaderos, sino por él y para él. Los objetos lo afrontan, primero directamente como objetos exteriores, extraños, y no se convierten verdaderamente en objetos humanos, en objetivaciones del hombre, sino a través de una apropiación histórico-social consciente. La manifestación del hombre tiende, pues, en primer lugar, a la alienación, su objetivación a una reificación, de suerte que su realización universal y libre solo es posible como negación de la negación, como abolición de una enajenación, como un salir de la alienación para retornar a sí mismo. Una vez que ha fundado la posibilidad del trabajo alienado en la esencia del hombre, la filosofía ha alcanzado su límite, y es una cuestión propia del análisis económico histórico el descubrir el origen efectivo de la alienación. Como es sabido, el punto de partida de este análisis es para Marx la división del trabajo. No abordaremos este problema y solo entraremos a considerar, como lo muestra Marx, que el mismo obrero engendra la dominación del capitalista cuando aliena su trabajo, y con esto la dominación de la propiedad privada. Al final de este análisis se encuentra esta proposición: toda alienación del hombre respecto de sí mismo y de la naturaleza aparece en la relación con otros hombres, distintos de él, en la cual él se coloca a sí mismo y coloca a la naturaleza. Ya conocemos el contexto sobre el cual se apoya esta proposición. El comportamiento del hombre ante el objeto de su trabajo es inmediatamente su comportamiento ante otros hombres, con los cuales él posee ese objeto y se posee a sí mismo como objeto social. Así, pues, en la autoalienación de su trabajo, el obrero afronta el objeto como un objeto extraño que lo oprime, que no le pertenece. Este no se le enfrenta como una cosa aislada, que no pertenece a nadie, como una cosa de alguna manera extrahumana, ya que si el producto del trabajo no pertenece al obrero, si es una fuerza extraña frente a él, esto es posible solamente porque pertenece a otro hombre fuera del obrero. Alienando su trabajo, el obrero se encuentra ya inmediatamente en la situación del esclavo al servicio de un señor. Cuando él se comporta ante el producto de su trabajo como ante un objeto extraño, se está relacionando con él de forma que otro hombre que le es extraño es el dueño de ese objeto. Si él se comporta ante su actividad como ante una actividad no libre, se está relacionando con ella como ante una actividad a servicio de otro hombre bajo las órdenes, la constricción y el yugo de otro. Esto no quiere decir que exista en primera instancia un señor que someta a otro hombre, lo despoje de su trabajo y lo reduzca al estado de obrero, convirtiéndose él mismo en no trabajador. Sin embargo, tampoco se trata de que la relación señor-esclavo sea una simple consecuencia de la desposesión del trabajo, en tanto que la alienación de la actividad del obrero y de su objeto, la relación obrero-no obrero, es ya una relación de señor a esclavo. Estas diferenciaciones parecen secundarias y, de hecho, pasan a un segundo plano dentro del análisis puramente económico posterior. Empero, en el contexto de los manuscritos, es necesario destacarlas precisamente porque hacen parte del examen crítico de una importancia enorme al cual somete Marx las tesis de Hegel. En los manuscritos,
En efecto, dominación y servidumbre no son nociones aplicables a determinadas formas de comunicación, relaciones de producción, etc., pre- y protocapitalistas, sino que designan, más bien de manera muy general, el estado social de la esencia humana dentro de las relaciones que crea el trabajo alienado. Y en este sentido, estas dos nociones remiten a las categorías ontológicas de dominación y de esclavitud, como las había desarrollado Hegel en la fenomenología. No examinaremos aquí, como caracteriza Marx, las relaciones de señor y esclavo más adelante. Solo sacaremos una importante determinación. Marx afirma que todo lo que aparece en el obrero como actividad de la desposesión, de la alienación, aparece en el no obrero como estado de desposición, de alienación. Sabemos que la abolición de la alienación, la cual engloba al señor y al esclavo, aun cuando de una manera desigual, solo se puede basar en la ruptura de la reificación, es decir, en el conocimiento práctico de la actividad objetivamente en su situación histórico-social. Puesto que el hombre no puede llegar al conocimiento real de sí, de los otros y del mundo objetivo, dentro de su situación histórico-social, sino en el trabajo y en los objetos de su trabajo. Este reconocimiento es esencialmente negado al patrón en cuanto que no es obrero. Mientras éste aprende como un estado de cosas inmutable lo que le resulta de una actividad humana determinada, el obrero tiene una ventaja insuperable sobre él. El obrero es propiamente el agente de la abolición. La ruptura de la reificación solo puede ser su obra. El patrón no puede efectuar la ruptura del modo de conocimiento que le es propio, sino volviéndose obrero, aboliendo, pues, su propia esencia. Desde cualquier punto de vista que se mire y en cualquier dirección que se prolongue, resulta que la teoría que se desprende de la crítica y de la fundamentación filosófica de la economía política es una teoría práctica cuyo sentido inmanente, exigido por el carácter de su objeto, es una praxis determinada. Solo una praxis determinada puede resolver las tareas propias de esta teoría. Se ve cómo la solución de las oposiciones teóricas mismas solo es posible de una manera práctica, por la enérgica práctica del hombre, y que su solución, de ninguna manera, es la tarea del conocimiento solo, sino la tarea vital real que la filosofía no ha podido resolver porque la ha concebido precisamente como una tarea solamente teórica. Podemos completar esta frase diciendo que la filosofía puede resolverla si la concibe como una tarea práctica, es decir, si ella se supera como filosofía puramente teórica. Dicho con otras palabras, si ella se realiza como filosofía. La teoría práctica que cumple esta tarea es llamada por Marx humanismo real, en la medida en que coloca al hombre en el centro como esencia histórico-social y lo identifica con el naturalismo, en la medida en que su realización engloba la unidad del hombre y la naturaleza, la naturalidad del hombre y la humanidad de la naturaleza. Si ese proyecto de humanismo real sobre el cual funda Marx su teoría no corresponde a lo que se entiende generalmente cuando se habla del materialismo marxista, dicha contradicción va ciertamente dentro del sentido del pensamiento de Marx. Vemos que el materialismo consecuente o humanismo se distingue tanto del idealismo como del materialismo y que es al mismo tiempo la verdad que los une. Materialismo subrayado por nosotros.